Hola gente, ¿cómo están? Pues continuando, tenemos este segundo video de la presente semana. Ya estamos 1 de septiembre de 2024. Para el video de hoy vamos a hablar acerca de los hábitos que a mí me ayudaron para poder sobrellevar este problema de ansiedad. Pues bien, son varios hábitos, pero los vamos a ir desglosando poco a poco. Primero, hacer ejercicio. Hacer ejercicio se entiende que normalmente se debe hacer 30 minutos por día, pero no quiero que cometan el error que yo cometí anteriormente. Hace aproximadamente medio año, hace 8 meses por ahí, hacía ejercicio lunes, martes, miércoles y solamente descansaba los domingos. Por tanto, hacer ejercicio un día saltando, es decir, lunes, martes descansas, miércoles haces, jueves descansas, viernes haces, sábados descansas y domingo haces. Es lo más saludable y eso permitirá de que tu cuerpo se pueda recuperar de una manera mucho más efectiva. Hacer descanso pues ayuda bastante para que los músculos que tú ejercites pues puedan recuperarse para al próximo día que te toque poder ejercer la actividad física de una manera totalmente adecuada. Ejercicio, yo lo que estoy haciendo es actualmente saltar cuerda aproximadamente 10 minutos que corresponden a 30 minutos trotando. 10 minutos saltando cuerda corresponden a 30 minutos trotando. Pues bien, comer bien. Comer bien no solamente significa comer y que te sientas satisfecho. No, comer bien supone que comas de forma saludable, evitando para las personas ansiosas o para las personas que poseen trastorno de ansiedad, deben evitar primero los azucarados, el dulce en exceso. Segundo, la cafeína, evitar totalmente el café. Tercero, evitar las comidas con grasas saturadas, como por ejemplo pollo frito, como por ejemplo hamburguesas, papas fritas, cualquier tipo de comida chatarra. Y por último, evitar las comidas altas en sal. ¿Por qué? No sé si a ustedes les pase, pero a mí cuando yo consumo ese tipo de comidas que acabé de mencionar previamente, hacen que mi ansiedad se eleve y me dé un poco de taquicardia. Por tanto, eso es un hábito que yo tomé desde que empecé a tener ansiedad, es decir, evitar todo ese tipo de comidas y comer de forma saludable, tener una dieta totalmente balanceada, es decir, vegetales, un poco de carbohidratos, carne y mucha agua. Tomar mucha agua es demasiado fundamental para que puedas sobrellevar este problema de ansiedad. Tenemos lo tercero que sería dormir bien y dormir de forma temprana, es decir, dormir aproximadamente las 8 horas, 8 horas que son totalmente saludables. No debes dormir a horas totalmente tardes, como por ejemplo a las 11, 11 y media o tipo madrugar y pensar de que al día siguiente duermes 8 horas y ya está bien. No, dormir temprano, tipo 10, a lo mucho 10 y media, te podrá beneficiar para que al día siguiente amanezcas descansado y que de esta forma no te sientas totalmente mal o un poco como amanecido, se le dice acá. Porque a mí me pasa que cuando yo no duermo temprano y me duermo tarde, es como irónico porque me levanto temprano. En ese momento me levanto con un poco de energía, pero a lo largo del día no me resulta factible porque me siento muy cansado, lo cual me produce que me dé sueño durante la tarde y duerma en la tarde y así. Se te vuelve totalmente difícil poder conciliar el sueño cuando llevas una rutina de sueño totalmente irregular. Así que trata de regular tu sueño y por tanto duerme a lo mucho a las 10 y media de la noche. Un dato muy importante, cuando vayas a querer dormir y que te dé sueño de manera efectiva, trata de evitar el uso de dispositivos que emitan luz azul, como por ejemplo televisores, computadoras, tablets, laptops, celulares, todo ese tipo de situación, digo, todo ese tipo de aparatos electrónicos debes evitarlo. ¿Por qué? Porque si lo evitas con una hora de antelación o una hora de anticipación, se te producirá el efecto de sueño mucho más rápido y alcanzarás a dormir de manera más adecuada. Pues bien, vamos a evitar también el estrés excesivo. Yo sé que esta sociedad, este siglo, amerita demasiado estrés, pero el estrés excesivo es algo que también depende de nosotros. Aquí hago un pequeño paréntesis para establecer la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? La procrastinación supone el hecho de poder
dejar las cosas, no, el hecho de dejar las cosas para último. Esto supone que si tú tienes ciertas actividades que las puedes realizar en el transcurso de lo que dura la semana, pues andarlas realizando de esa forma. No dejes que si te mandan una actividad el día lunes para que la entregues el día sábado, no lo dejes para el mismo día sábado, que es el día de entrega, no. Trata de irlo haciendo un poco el lunes, no sé, date un tiempo el miércoles y ya finalízalo el sábado. O a más tardar o finalízalo el viernes o a más tardar el sábado. Con el fin de que te sientas cómodo, puedas revisar el trabajo a lo largo de ese tiempo y aparte de eso evites el estrés excesivo. Continuemos. Tenemos caminatas recurrentes. Esto va de la mano con la poca exposición que debes de ir manteniendo de forma repentina. Es decir, el que tú salgas a caminar, sea acompañado o sin compañía, hace que tomes un poco más de seguridad, evites la agorafobia y permitas de que tu cuerpo se vaya socializando un poco más con el exterior, porque no me dejarán mentir que cuando poseen ansiedad, el hecho de salir a caminar y ver mucha gente, ver el exterior, te provoca un poco de miedo. Así que trata de exponerte, sea acompañado o sea solo, como te sientas más cómodo. Ya no estamos en la antigüedad, en lo cual uno trataba de demostrarse a sí mismo de que puede y se ponía en situaciones totalmente incómodas. Así que trata de exponerte como en compañía de alguien o solo, siempre y cuando te sientas cómodo, hazlo de esas dos maneras. Y verás que poco a poco vas a tener esa sensación de ya no sentir miedo hacia el exterior o hacia lo que te pueda rodear. Continuamos. Por ejemplo, evita el uso excesivo del celular. No solamente del celular, también de las tablets, por ejemplo, de las computadoras, de cualquier dispositivo que tenga pantalla y emita luz azul. Perdón. ¿Por qué? Porque cuando tú ocupas mucho el celular o cualquier dispositivo electrónico, te puede en ese momento generar un poco de distracción o te puede dar o brindar entretenimiento, pero con el paso del tiempo esto te produce estrés. ¿Por qué? Porque te llena tanto la mente de cosas que a veces en su mayoría son negativas y eso aumenta los niveles de cortisol. Y por lo tanto, después de ocupar mucho tiempo el celular, te vas a sentir algo como fatigado o estresado. Así que evita el uso del celular. Por ejemplo, ocupa el celular en la mañana, en la tarde date tiempo para ti mismo, da tiempo para que hagas otro tipo de actividades que tengas que realizar durante el transcurso del día y en la noche pues vuelve a tomar el celular a lo mucho hasta las 8:30 o 9 de la noche, porque tienes que aprovechar el tiempo restante para que puedas tener esa oportunidad de darte un tiempo fuera de estos aparatos electrónicos que emiten luz azul y así conciliar de manera más efectiva el sueño. Continuamos con aprender técnicas de respiración. Esto es muy fundamental. Créanme que cuando les digo que si ustedes aprenden a respirar, ustedes ya lo tienen, es un 60% superada la ansiedad. ¿Por qué? Porque la respiración es muy fundamental para poder controlar estos niveles de taquicardia, estos niveles de ansiedad o estos niveles de preocupación o angustia que son totalmente desproporcionales. Por ejemplo, cuando uno está con crisis de ansiedad o que está a punto de que le dé un ataque de pánico, le falta el aire, le da una presión en el pecho, siente como que está en un sueño o simplemente siente que hay un nudo en su garganta y le da sequedad. Por tanto, tú al momento de que estás respirando, haces que tu mente tome control del presente y se salga de ese espacio en el cual gobierna la sintomatología de la ansiedad. Es decir, si estás con un ataque de pánico porque hay mucha gente que te rodea y te produce un poco de ansiedad, simplemente date un tiempo, aléjate de esas personas. Si es que tienes la oportunidad, salte de ese lugar, o si no, pues búscate un espacio en el cual no haya mucha bulla ni tanta gente. Ponte ahí, si es posible, cierra los ojos y respira. Respira, mantén la respiración un rato y de ahí aflojas, exhalas. Por ejemplo, yo aprendí una técnica de respiración que me sirvió bastante de Jordi Wu, el cual hace de respirar, es decir, inhalar 4 segundos, los retengo por 7 segundos y los exhalo por 8 segundos, pero con la lengua por arriba, tocando el paladar, así. Así vas controlando tu ansiedad y te ayudará a poder tener más control sobre la situación presente.
te aleja de tu mente y te ancla al presente. Eso es muy fundamental. Yo lo llamo la técnica de respiración 4-7-8. Así creo que también lo llamo Jordi Wu, no me acuerdo, pero es 4-7-8. 4 segundos inhalando, 7 segundos reteniendo y 8 segundos exhalando. Exhalando con la lengua tocando el paladar. Por tanto, aprender técnicas de respiración es muy fundamental. La que yo te acabo de dar es la que yo practico. Lo practico al despertarme, lo practico antes de dormir y lo practico también cuando me siento muy ansioso o en una situación de angustia o de ansiedad repentina, por así mencionarlo. Pues bien, aprende la técnica de respiración. Vamos con perder el miedo al miedo. A veces cuando uno presenta ataques de pánico o crisis de ansiedad de manera recurrente, cuando uno sale, por ejemplo, al parque, cuando uno va caminando o cuando uno simplemente está en su casa y de la nada le llega una noticia que le provoca ansiedad, pues es muy feo el hecho de recordar esa situación. ¿Por qué? Porque es como un poco traumática y te genera cierta inseguridad en tu persona. Por tanto, eso es un temor, eso es un miedo que se te genera de forma que no te permite poder realizar tu día a día de forma cotidiana. Es decir, si tú estás caminando en un parque y de la nada sientes que se te acerca gente y que esa gente te produce ansiedad, no huyas. Yo sé que es feo. Yo más que tú, no, yo y tú comprendemos que esa situación es muy fea, pero no es imposible de resolver. Si te sientes muy mal y sientes que vas a perder el control y tienes a la ayuda de alguien de forma cercana, pues conversa con esa persona y trate de anclarte al presente. ¿Por qué? Porque el estar en el presente te ayuda a olvidar de lo que tu mente está pensando en ese momento. Tu mente te va a poner pensamientos intrusivos de manera muy recurrente, te van a bombardear de pensamientos intrusivos. Sin embargo, tienes que tú resolver estos pensamientos estando en el presente. ¿Y cómo haces de estar en el presente? Pues bien, enfocándote en lo que está a tu alrededor. Lo que está a tu alrededor no te va a matar, lo que está a tu alrededor no te va a hacer daño, lo que está a tu alrededor no es nada comparado a lo que está imaginando tu mente. Por ejemplo, la gente que está al lado trotando no te va a venir a apuntar con un arma y a decirte que le des la plata. No, simplemente enfócate en lo que estás haciendo y ten un propósito por el cual fuiste allá. Es decir, si tú fuiste allá y un día te dio miedo, pues pierde el miedo y anda de nuevo. Esta vez anda con armas, es decir, anda acompañado, ya tienes la técnica de respiración, respira y si ves que alrededor hay cosas que te producen miedo o te pueden generar cierto malestar, pues racionalízalo. Es decir, mira, ahí hay un perro. ¿Este perro de verdad me va a morder? ¿Este perro de verdad se va a acercar y me va a ladrar? ¿Me va a generar miedo? Pues no, porque tiene a su dueño que lo tiene atado con la correa. O está simplemente a unos 15-20 metros. No me va a hacer daño, aparte es un perro pequeño. Pero la mente yo sé que es muy fuerte y a veces te puede jugar malas pasadas. Así que racionaliza y pierde ese miedo al temor. Pierde ese miedo al miedo. No es fácil, pero con la práctica lo vas a lograr, créeme. Vamos allá. Evitar gente que te provoca ansiedad. Por ejemplo, hay muchas personas que generan en tu vida mucha angustia, que generan en tu vida mucho estrés, que generan en tu vida que tu ansiedad se aumente. Esas personas son tóxicas. Esas personas son aquellas personas que no quieren tu bienestar y por tanto van a hacer lo posible para que a ti te venga un pensamiento que te genere ansiedad o simplemente lo hacen de manera inconsciente pero te termina generando ansiedad. Por tanto, trata de evitar esas personas. Por tanto, trata de socializar únicamente con gente que te aporte, no que te produzca más ansiedad o angustia, o que simplemente te haga sentir mal con su comportamiento, con las acciones que hacen. Es casi lo mismo lo que acabo de decir, pero con las cosas que te dicen. Así que trata de evitar ese tipo de personas, que ese tipo de personas no te va a llevar a ningún lado. Ese tipo de personas solamente te van a producir más ansiedad y van a hacer que de este punto tú no vayas a acá, sino que te regreses a este punto. O puede ser que estés avanzando poco a poco y te topas con esta persona y de nuevo regreses. Así que evite ese tipo de personas. Sal con personas que sí o sí te ayudan a mejorar, que te ayudan a conversar, que entienden tu problema de ansiedad y que están dispuestas a poderte ayudar de cualquier modo que ellas puedan. Vamos acá con meditar. Desde mi punto subjetivo, desde mi punto de vista, meditar a mí no me ha ayudado mucho.
me ha ayudado a comprender lo que está pasando en su momento de paz. Es decir, yo medito cuando hay paz. Es imposible meditar cuando hay una construcción al lado o simplemente hay un perro ladrando. Es imposible porque no llegas a ese punto de concentración absoluta. Por tanto, si a ti te sirve la meditación, realízalo. Si no te sirve la meditación, pues realízalo más que todo para reorganizar tus ideas. También funciona para reorganizar las ideas. Así que si la meditación te ayuda, pues realiza la meditación. A mí en los objetivos no me ha servido de mucho, más que todo me ha ayudado a reorganizar las ideas, pero la respiración sí me ayudó bastante y eso sí lo recomiendo al 100%. Vamos acá. Por ejemplo, pensar positivamente. El que tú pienses de forma positiva ayudará a que tu mente ya esté predispuesta a que hoy va a ser un día muy bueno. Es decir, un ejemplo que a mí me ha pasado muchas veces. No sé, hoy es domingo. Supongamos que ayer, 31 de agosto, caminando en el parque, me dio una crisis de ansiedad porque me robaron. Por así decirlo, me robaron ayer entre eso de las 2 de la tarde. Me robaron y yo me regresé a mi casa sin mis bienes muebles, es decir, mi billetera, ni mi celular, ni mi dinero. ¿Por qué? Porque me robaron. ¿Qué pasa? Al día siguiente yo estoy cabizbajo, obviamente, pero eso puede mejorar con el transcurso del día. Es decir, puede amanecer mal, pero ¿qué pasa si ese día, no sé, me toca ir justamente a ese parque porque cercano a ese parque hay una tienda y debo comprar algo? No voy a permitir que mis pensamientos negativos hagan o determinen lo que va a pasar en ese momento. Es decir, si ayer me robaron no significa que hoy me vuelvan a robar. Si ayer me pasó esto no significa que hoy me vuelva a pasar lo mismo que ayer. No, todo depende de uno. Puede ser que en ese momento me robaron porque justamente estaba con el celular en la mano y me despisté de lo que estaba a mi alrededor y por eso los ladrones se acercaron y obviamente ejecutaron el delito de robo. Por tanto, estate con el dominio del hecho, estate con lo que pasa a tu alrededor, conéctate con el presente. No dejes que lo que pasó ayer gobierne a tu futuro o gobierne el momento presente que estás viviendo. Así que siempre piense positivo y lo que pasó ayer se queda en el olvido, en el pasado, y lo que puede pasar en el mañana y lo que está pasando en el presente depende de ti. Así que piensa positivo, nunca pienses negativo. Cometemos en nuestra persona tanto mal pensando que lo que pasó ayer puede volver a pasar el día de hoy. Yo he pasado por eso, he pecado mucho con eso, pero lo que sí te digo es que si tú piensas positivo y dices hoy va a ser un maravilloso día, lo va a hacer. Todo depende de cómo estés mentalizado y todo depende cómo quieras ver lo que pasa a tu alrededor. Siguiente, socializar frecuentemente. Y este sí es, creo que el último aspecto que vamos a conversar el día de hoy. Por ejemplo, socializar de forma frecuente te ayuda mucho a perder este tipo de fobia a la socialización o al rechazo. Por ejemplo, a mí en su momento, cuando desembocó mi ansiedad, tuve agorafobia. Y me costó bastante el hecho de poderme acercar hacia una persona que no conocía y poder entablar una conversación totalmente normal y amena. Es decir, anteriormente no quiere decir que no lo hacía, pero lo hacía en su momento y ya quería que terminase. ¿Por qué? Porque me daba angustia, me daba ansiedad, taquicardia, nerviosismo y ya quería salir corriendo de ahí. No te fuerces, no digo que te fuerces, simplemente hazlo de poco a poco. Si tienes a tu mamá, pues mamá, conversemos un rato. Si tienes a tu primo, anda a la casa de tu primo o haz que tu primo venga o frecuente en un lugar y conversa con ese primo. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a, primero, expresar lo que sientes y segundo, poder tener la práctica con respecto al establecer una conversación poco más de forma frecuente. Es decir, el que tú converses de a poco con ciertas personas que conoces desde un principio o con ciertas personas que no conoces te ayudará a que en un futuro le pierdas miedo a poder entablar una conversación con una persona con la cual te tengas que sí o sí poner a conversar porque tengas algún trabajo que hacer o simplemente tengas algo que decirle a esa persona. Así que socializar de forma frecuente y de poco a poco pues te va a ayudar bastante para que la ansiedad disminuya cuando te encuentres en situaciones incómodas de tener que conversar con alguien que no conoces.
porque sí, a veces tenemos que conversar con gente que no queremos o con gente que no conocemos y eso a veces nos puede provocar mucha ansiedad, angustia o estrés. Así que si tú lo vas haciendo de poco en poco para cuando llegue ese momento que puede que llegue o puede que no llegue, dependiendo de tu profesión y de tu estilo de vida, pues cuando llegará ese momento o cuando llegue ese momento, ya estarás preparado y tendrás las herramientas suficientes como para poder sobrellevar esa situación. Y yo creo que esto no es más que todo como un punto, pero busca ayuda psicológica y ayuda psiquiátrica. Esto más que todo yo lo digo desde mi punto subjetivo. 4 años con ansiedad no han sido muy fáciles. 4 años con ansiedad ha sido 4 años en los cuales he ido de médico, de profesional, de psiquiatra y de psicólogo rotando. Casi que por año iba, mejor dicho, hacia un psicólogo y a medio año iba donde otro y a final de año iba donde otro. Y así con los psiquiatras. Así que trata de buscar ayuda psicológica y ayuda psiquiátrica. No te automediques, no tomes CBD. Yo lo tomaba, pero sé que científicamente no está comprobado de que te va a ayudar sí o sí para la ansiedad. Te ayuda con la sintomatología, pero no te quita la ansiedad de por sí. La ansiedad no se te va a ir por el hecho de tomar CBD. Para que la ansiedad se te vaya, todo depende de psicoterapia, es decir, de acompañamiento guiado y de una especie de tratamiento farmacológico, no, una especie no, de un tratamiento farmacológico en el cual se te recetarán medicamentos destinados a poder tratar de los problemas que tengas, sea de ansiedad o sea de depresión, y los mismos se van a ir reduciendo poco a poco al punto de que ya te sientas mucho más a gusto contigo mismo, sin la necesidad de estarte tomando medicinas o medicando. Y el acompañamiento psicológico también es muy fundamental porque cuando comprendes y racionalizas las emociones que estás presentando producto de tu ansiedad, esto va a hacer que poco a poco tengas las herramientas para cuando ya no tengas el acompañamiento farmacológico para poder sobrellevar esta ansiedad. Es decir, con con lo farmacológico, con la medicina, controlas la ansiedad, los síntomas, lo que sientes tú dentro de tu cuerpo. Pero al momento de que no controlas esto, de nada te sirve lo otro. Así que van de la mano ambas cosas. Si tú crees que eres lo suficientemente fuerte para no tener que tomar pastillas, es decir, que tú tienes un poder, tienes un control mental totalmente casi que absoluto de lo que piensas y de lo que sientes, pues haz la terapia psicológica para poder complementar. Pero si es que crees que, digo, haz la terapia psiquiátrica, anda con el psiquiatra, perdón. Pero si crees que no necesitas medicamentos, pues anda con el psicólogo. En fin, acompañamiento psicológico y acompañamiento psiquiátrico es muy fundamental. Así que yo me despido y nos vemos aquí la próxima semana. Posiblemente suba, como lo dije, 3 videos por semana, pero trataré de ir de poco en poco pudiendo ayudar a la gente. Tal vez no tenga visitas, no me importa, yo voy a seguir ayudando porque me nace y porque tengo algo de experiencia para poder hablar en esto. Así que, gente, si tienen algún comentario, no duden en ponerlo acá abajo. Y muchas gracias.